Quien es demasiado sensible a los demás suele estar sordo a sí mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas sienten tanto mientras otras parecen atravesar el mundo como si nada las tocara? ¿Será que la empatía es realmente una virtud o una maldición disfrazada de nobleza? Y si te dijera que tu sensibilidad no es un don espiritual, sino una cicatriz psicológica que aprendió a sonreír. El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres, dijo Carl Jung. Pero, ¿qué pasa cuando desde el principio todo lo que eres fue moldeado para mantener cómodos a los demás? Cuando tu existencia se reduce a la misión silenciosa de sentir por los otros lo que nadie quiso sentir por sí mismo. Si estás aquí, quizá ya hayas notado algo extraño en tu forma de existir. Tal vez te sientas agotado sin saber por qué. Tal vez hayas pasado la vida pidiendo disculpas por tener necesidades. Tal vez sientes una rabia que no sabes cómo nombrar. Una rabia que arde por dentro. No porque odies a los demás, sino porque llevas años olvidándote de ti. Este video no es un elogio al empático. Es una disección, un ritual de lucidez, una invitación brutal, pero necesaria, a mirarte en el espejo y enfrentar la pregunta que la mayoría evita. ¿Y si mi bondad fuera solo un mecanismo de defensa bien entrenado? Hoy, guiados por la psicología abismal de Carl Jung, vamos a penetrar en la herida que dio origen a tu manera de sentir. Vamos a desmenuzar lo que hay detrás de tu compasión y por qué tal vez te está matando en silencio. No naciste empático, naciste humano. Pero en algún momento, y tal vez ni siquiera recuerdes cuándo, tu instinto de supervivencia se vio obligado a transformarse en sensibilidad, no porque fuera algo bonito, sino porque era necesario. Carl Jung jamás romantizó la empatía como lo hacen hoy en las redes sociales. Él sabía que muchas veces el buen corazón es un grito ahogado. Es un niño que aprendió demasiado pronto que tener emociones era peligroso, que pedir era un riesgo, que ocupar espacio era un castigo. Entonces aprendió el arte sutil de desaparecer, sintiendo por los demás todo aquello que nadie quiso sentir por él. La empatía para Jung muchas veces nace como una respuesta neurótica, no como una elección, sino como un mecanismo, un escudo disfrazado de abrazo, una prisión disfrazada de amor. Piensa en ese niño que miraba al padre antes de preguntar cualquier cosa. Esa niña que medía cada palabra según la reacción de su madre, que intuía el ambiente, que anticipaba el clima emocional de la casa. No lo hacía porque fuera emocionalmente evolucionada. Lo hacía porque en el fondo sabía, si me equivoco de tono, puedo ser rechazada. Y así nace la hipervigilancia emocional, el embrión de lo que en la adultez llamamos empatía. Pero Jung le daba otro nombre: adaptación prematura del ego. Es cuando la psique infantil, presionada por un entorno emocionalmente inestable, se adelanta en su desarrollo psicológico. Aprende códigos que no debería conocer. Se vuelve demasiado madura. Se convierte en consejera de la madre, escudo del padre, terapeuta de los hermanos, y desaparece. ¿Alguna vez has sentido que por más que ayudas, por más que estás presente, por más que das, nadie cuida de ti de la misma manera? Esa es la raíz oculta de la empatía neurótica. El hábito de entregarte como forma de supervivencia, no como un acto de generosidad. Aprendiste que solo eras amado cuando hacías algo por los demás, que el amor venía con una factura emocional, que cuidar al otro era la forma más segura de evitar el abandono. Te convertiste en una antena. Captabas el dolor, las sutilezas, los silencios. Pero, ¿y tú? ¿Quién te captaba a ti? Jung decía que la verdadera tragedia no es tener una sombra, sino no saber que existe. Y en el caso del empático, esa sombra está hecha de rabia, ego, necesidad, todo aquello que aprendiste a reprimir para ser aceptado, todo lo que tú llamas egoísmo, pero que en realidad es tu derecho a existir. ¿Cuántas veces te tragaste el llanto para no incomodar? ¿Cuántas veces te amoldaste al humor de alguien solo para mantener la paz?
¿Cuántas veces dijiste, está bien, mientras por dentro rogabas por un abrazo? La empatía compulsiva no es una virtud, es un trauma refinado. Es un alma que aprendió a sobrevivir callando, amando en exceso, cediendo siempre. Y ese tipo de empatía cobra un precio alto. Te cobra salud, energía, identidad. Te transforma en un fantasma útil, siempre presente pero invisible. Y aquí está la más cruel de las paradojas. El empático sufre por sentir demasiado, pero le aterra dejar de sentir, porque si deja de hacerlo, teme que el amor desaparezca, que la conexión se rompa, que sin su sacrificio se vuelva desechable. Pero Jung nos advierte, el alma necesita más verdad que paz, y la verdad es que tú sí necesitas aprender a ser egoísta, no el egoísmo vulgar, destructivo, narcisista, sino lo que Jung llamaba narcisismo sano. La capacidad de reconocerte como legítimo, de decir no, de priorizarte, de ponerte en el centro de tu propia vida sin miedo a ser odiado. El empático se enferma cuando no entiende que ser bueno no significa anularse, que el amor verdadero exige límites, que la compasión no es cargar al otro en los hombros, es extender la mano con los pies firmes en la tierra. No necesitas salvar a nadie, necesitas dejar de abandonarte a ti. ¿Cuántas veces te sentiste orgulloso de ser la persona que todos buscan cuando están mal? Ahora piensa, ¿a quién buscas tú cuando eres tú quien necesita? ¿Lo notas? Hay un desajuste entre todo lo que entregas y lo poco que permites recibir, porque en el fondo aún crees que el amor depende de tu utilidad. Aún escuchas esa voz interna que dice, si no ayudo, me van a dejar. Jung llamaba a eso identidad condicionada, una versión de ti creada para satisfacer las expectativas ajenas, una jaula de oro donde el aplauso es constante, pero la libertad inexistente. No eres solo empático, estás atrapado en un ciclo de autonegación emocional. Y lo peor es que el mundo aplaude. Qué generoso eres, qué sensible. Tienes un corazón enorme, pero nadie ve el cansancio. Nadie ve cuánto te tragas, cuánto silencias tu rabia, tus ganas de desaparecer, tu frustración con la ingratitud. Y todo eso se acumula en la sombra. Jung decía, no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Ya es hora de iluminar esa oscuridad, de reconocer que tu empatía sí es hermosa, pero no cuando nace de la culpa, no cuando nace del miedo, no cuando es compulsiva. Puedes ser bueno, pero solo si también eres bueno contigo. Puedes cuidar, pero no a costa de tu salud mental. Puedes amar, pero solo si te incluyes en ese amor. La raíz oculta de la empatía no es generosidad, es supervivencia. Es ese niño que nunca pudo ser egoísta, que nunca pudo gritar, hacer berrinche, exigir, y que por eso se convirtió en alguien que siente por todos, menos por sí mismo. Pero ahora algo dentro de ti está cambiando. Estás empezando a escucharte, estás empezando a cansarte de agradar, estás por primera vez considerando ponerte en primer lugar. Y eso es revolución, porque como decía Jung, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y tú, querido empático, no naciste para ser el soporte emocional de un mundo disfuncional. Naciste para ser completo, con luz y sombra, con amor y rabia, con empatía y ego. Ser bueno no es morir por los demás. Ser bueno es vivir por ti y entonces desbordar. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder
y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay niños que incluso antes de aprender a leer ya dominan el vocabulario invisible de las emociones ajenas. No necesitan que alguien les diga «estoy triste». Lo sienten, lo captan, lo presienten. Desarrollan una especie de radar silencioso que anticipa el grito antes del sonido, el golpe antes del gesto, la decepción antes de la palabra. Esos niños no son mágicos, son sobrevivientes. Carl Jung llamó a eso antenas psíquicas, un tipo de hipersensibilidad emocional que surge cuando el entorno familiar no es lo suficientemente seguro como para que el niño simplemente sea. Aprende que el mundo a su alrededor es impredecible y que para sobrevivir es necesario desarrollar ojos donde nadie ve, oídos donde nadie habla, intuiciones donde no hay lógica. Se convierte en un centinela emocional, no por elección, sino porque su integridad depende de ello. ¿Recuerdas cómo era? Observar cada paso de tus padres, descifrar su humor con solo oír un pequeño cambio en el tono de voz. Caminar con cuidado como si el suelo estuviera hecho de vidrios invisibles. Darse cuenta de que a veces el silencio era más peligroso que el grito. El niño antena crece creyendo que sus propios sentimientos son peligrosos. Si llora, lo llaman débil. Se ríe fuerte, es exagerado. Si pide atención, es egoísta. Entonces aprende a no expresarse y más adelante a no sentir. Pero hay un detalle cruel. Cuando callas tu dolor, tu cuerpo sigue gritando, solo que por dentro. Ese niño se convertirá en el adulto que lo capta todo. La energía del ambiente, el dolor no verbalizado del otro, la tensión acumulada en una mirada. Se convierte en la amiga que siente que algo está mal, la pareja que nota el cambio de humor, el empleado que sabe cuándo su jefe va a explotar. Se vuelve útil, incluso admirada, pero no por lo que es, sino por cuánto puede adaptarse a los demás. Jung veía eso como un desequilibrio profundo, un tipo de neurosis socialmente aceptada, porque se manifiesta como generosidad, empatía, altruismo, pero en el fondo es una forma sofisticada de autoabandono. Sientes todo de todos, todo el tiempo, menos a ti mismo. ¿Y sabes por qué? Porque mirar hacia adentro duele más que absorber el dolor del mundo. Porque tu propio dolor es demasiado antiguo, demasiado denso, ignorado por demasiado tiempo y da miedo. Jung llamaba a esa desconexión interna una escisión del alma. Es cuando te especializas tanto en sentir al otro que te conviertes en un extraño para ti mismo. ¿Cuántas veces te has visto en relaciones donde siempre eres el que comprende, el que perdona, el que entiende su lado? ¿Cuántas veces justificaste agresiones emocionales diciendo, tuvo una infancia difícil o no sabe cómo manejar sus emociones? No eres compasivo, fuiste condicionado, no perdonas con el corazón, perdonas con culpa. No comprendes con empatía, comprendes con miedo. Miedo a ser rechazado si exiges respeto. Miedo a ser abandonado si pones límites. Miedo a que te llamen egoísta si te atreves a elegirte. Y aquí está el precio psíquico de sentir demasiado. Dejas de ser un yo, te vuelves una extensión del otro. Sabes lo que el otro quiere, siente, necesita. Pero cuando alguien te pregunta, ¿qué quieres tú?, el silencio te traga porque no lo sabes. Te volviste experto en interpretar, pero analfabeto de ti mismo. Jung decía que el alma no soporta la mentira por mucho tiempo. Empieza a gritar a través de la ansiedad, el agotamiento crónico, las relaciones repetitivas, la sensación de que hay algo mal conmigo y no sé qué es. Ese grito muchas veces se silencia con más empatía. Ayudas más, escuchas más, cargas más. Pero la verdad es que tú necesitas un abrazo y nadie nunca te lo dio. Necesitas ser visto, pero no como la persona que entiende a todos. Necesitas ser visto como alguien que también necesita ser comprendido.
Y eso da terror a la niña que creció siendo elogiada por ser madura, porque romper con ese papel es romper con la identidad que construiste toda tu vida. Pero, ¿y si Jung tiene razón? ¿Y si esa identidad es una ilusión? ¿Y si no eres realmente esa persona tan empática, tan disponible, tan comprensiva, sino alguien que aprendió a ser así para sobrevivir en un mundo donde ser auténtico era peligroso? Sientes demasiado, no porque seas iluminado, sino porque fuiste demasiado expuesto, demasiado vulnerable, sutilmente abandonado. Tu sensibilidad extrema es, en realidad, el rastro del abandono. Es el síntoma de una infancia donde tuviste que cuidar el clima para no ser tragado por la tormenta. Jung sabía lo que eso provocaba: rabia reprimida, autoestima fragmentada, hambre de reconocimiento, atracción inconsciente por personas emocionalmente indisponibles. No quieres ser amado, quieres desesperadamente ser por fin suficiente. Pero para eso tendrás que decepcionar a algunas personas, a las que se acostumbraron a tu docilidad, a las que se alimentan de tu culpa, a las que llaman cambio a tu primer paso hacia la libertad. Tendrás que abandonar el papel de antena, y eso da miedo porque en el fondo sientes que si no eres útil, serás descartado. Pero la verdad que Jung nos dejó es otra. Nunca serás completo mientras seas solo el reflejo del otro. Es hora de volver hacia adentro, de rescatar a la niña que un día comprendió que sentir por los demás era más seguro que ser ella misma. Ella sigue ahí asustada, pero viva, y quiere ser acogida no como una herramienta espiritual, no como una guerrera emocional, sino como lo que siempre fue: un ser humano que merecía existir sin tener que arreglar a nadie. Esa es tu tarea ahora: sentarte con esa niña, estar con ella en el silencio, decirle: ya no necesito adivinar lo que sienten los demás, ahora quiero saber qué siento yo. Y cuando esa voz interna comience a surgir, frágil, dudosa, confundida, escúchala. Escúchala con el mismo cuidado que siempre le diste a los otros. Escúchala como quien sostiene un espejo roto, con dedos firmes y corazón abierto. Porque tú no eres una antena, eres un ser completo, con historia, con dolor, con voz y finalmente con permiso para usarla. Todo empático tiene un límite, y casi nadie se da cuenta cuando ese límite ha sido rebasado. Porque no grita, no pelea, se lo traga, pero por dentro hay un incendio. Carl Jung nos advertía: todo lo que no enfrentamos en nuestro interior lo encontraremos como destino. Y quizá ese sea el destino del empático: terminar rodeado de personas a las que él mismo enseñó a no respetarlo. No por maldad, sino por costumbre. Por un historial silencioso de autoabandono disfrazado de amabilidad. El empático, ese ser aparentemente dulce, comprensivo, iluminado, carga con una sombra densa, palpitante, que se esconde bajo el manto de la bondad. Y esa sombra, querido, se llama rabia. No es una rabia escandalosa, es una rabia avergonzada, una rabia que nunca tuvo permiso de existir, una rabia que aprendió a callar, a convertirse en todo bien, en no fue nada, en déjalo pasar, pero que no olvida lo que ha sido negado, lo almacena, lo cobra. Jung decía que el inconsciente es atemporal. Aquello que no se vivió sigue latiendo dentro de nosotros, pidiendo paso, pidiendo existir. Y en el caso del empático, lo que no se vivió fue que el derecho a protegerse, a decir no, a quedarse, a irse, a tener deseos. ¿Te das cuenta de que tu rabia siempre va dirigida hacia ti mismo? Ayudas demasiado y te sientes usado, pero no dices nada. Cedes siempre y te sientes pequeño, pero sonríes. Eres el último en ser escuchado y aún así agradeces por una escucha que nunca llegó. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a cargar con el peso de los demás creyendo que eso te hace mejor? Eso no es bondad, es prisión. Jung llamaba a este proceso formación de la sombra por condicionamiento moral. Es cuando todo lo que sientes, pero que no encaja con el ideal que impusieron sobre ti,
se lanza al fondo del alma. Rabia, frustración, ego, deseo, cansancio, todo lo que llamaron feo, equivocado, egoísta. Pero ¿qué pasa con todo eso que reprimiste? Se convierte en síntoma, se vuelve dolor en el pecho, se transforma en insomnio, en cuerpo agotado, en resentimiento crónico y tarde o temprano se convierte en explosión. La persona que siempre dijo sí, un día grita. La persona que siempre comprendió, un día corta relaciones. Aquella que cargaba el mundo, un día lo deja todo y nadie entiende por qué. ¿Cómo que cambiaste? Siempre fuiste tan accesible. ¡Qué decepción! ¿Decepción de quién? ¿De quién se acostumbró a tu silencio? ¿De quién proyectó en ti el rol de salvador, de terapeuta, de madre, de padre? Jung llama esto identificación proyectiva. Las personas no se relacionan contigo, se relacionan con el papel que asumiste. Y cuando empiezas a desmontar ese papel, se sienten traicionadas. Pero la verdad es que tú ya te habías traicionado antes, cuando aceptaste un rol que nunca quisiste desempeñar. Y aquí está el punto crucial. Esa rabia que late en ti es legítima, es tuya, es sagrada. Es la energía de la vida diciéndote, basta, basta de tragarte todo, basta de callarte, basta de justificarte por tener necesidades humanas. Tienes derecho a decir no, a fallar, a negarte a ayudar, a elegir tu propio bienestar sin tener que dar explicaciones. La rabia del empático no es destructiva. Es la señal vital de un alma que se cansó de fingir docilidad. Pero mira, antes de que pueda liberarte, necesitas mirarla con nuevos ojos, sin miedo, sin vergüenza. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en el caso del empático, esa oscuridad es el grito reprimido. Es el límite jamás impuesto. Es la vida que quedó en segundo plano para que el otro estuviera cómodo. ¿Te parece hermoso dar todo de ti y tú, qué recibes? ¿Te parece noble perdonar siempre? ¿Y quién te perdona a ti? La empatía, cuando no se regula, se convierte en cárcel. Te pierdes en los sentimientos ajenos y olvidas que también tienes un corazón que sangra. ¿Cuántas veces quisiste gritar, ya basta? Pero solo dijiste, ¿está bien? ¿Cuántas veces pensaste, y yo? Pero seguiste sonriendo. Esa repetición emocional crea un vacío existencial. Te vuelves un recipiente vacío, útil, funcional, adorable, pero vacío. Y por eso aparece la rabia. Ella quiere despertarte, quiere recordarte que aún estás vivo. La rabia, en el fondo, es el amor propio que aprendió a usar armadura. No huyas de ella. No temas ese fuego. Aprende a conducirlo. Jung hablaba de la función trascendente, la capacidad de la psique para unir opuestos. En tu caso, empatía y límite, bondad y firmeza, dulzura y protección. Esa unión es lo que él llamaba la integración de la sombra. No se trata de elegir entre seguir siendo bueno o volverte frío. Se trata de permitirte ser completo. No necesitas ser menos sensible, pero sí necesitas ser más íntegro. La persona que deseas ser, esa que ama sin anularse, que ayuda sin destruirse, solo nace cuando miras tu sombra y dices, te veo, te acojo, te libero. La rabia del empático es la furia de quien nunca fue visto, de quien fue usado como ancla, emocional sin nunca poder anclarse en nadie, de quien cargó los traumas del mundo sobre los frágiles hombros de un niño que solo quería un abrazo. ¿Y sabes cuál es el primer paso para sanar? Decir no sin culpa, sin justificarte, sin miedo de perder ese amor que solo existía mientras tú te negabas a ti mismo. El empático, para florecer, necesita frustrar expectativas. Necesita decepcionar a quienes se acostumbraron a su sumisión. Necesita romper con el ciclo que lo mantuvo cautivo, incluso el ciclo que lleva dentro. Jung llamaba a eso el coraje de individuarse, de convertirse en quien realmente es, aunque eso implique abandonar a quien fingía ser.
Y ese coraje comienza con un gesto simple y radical: elegirse. Música. Hay un momento en que el empático, ese que lo siente todo por todos todo el tiempo, finalmente percibe una verdad incómoda. Nadie le pidió que se sacrificara, y aún así se sacrificó por la paz, por la aceptación, por amor, por un lugar seguro en el mundo. ¿Pero qué recibió a cambio? Silencio, cansancio, invisibilidad. Carl Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad del alma, y tal vez esa sea la enfermedad silenciosa de tantos empáticos. Vivir a medias para sostener la imagen de alguien que siempre dice que sí, alguien que ama, ayuda, aguanta, incluso cuando todo dentro de sí suplica por descanso. Pero llega un momento sutil, a veces imperceptible, en que algo se rompe por dentro. Un hilo invisible que siempre mantuvo al empático atado al rol de salvador se quiebra, y entonces llega el vacío. No el vacío de la falta, sino el vacío del descubrimiento. El descubrimiento de que pasaste años siendo bueno por miedo, de que tu generosidad era compulsiva, de que tu capacidad de escuchar a todos era una forma de silenciarte a ti mismo. Tú lo llamabas amor, pero era una huida. Huida del rechazo, de la soledad, de tu propia complejidad emocional. Huida de la verdad. Jung decía que el camino hacia la sanación empieza con el enfrentamiento, y no hay enfrentamiento más duro que este. El de darte cuenta de que el sacrificio nunca fue una elección, fue programación, fue condicionamiento, fue supervivencia. Desde pequeño aprendiste que tus sentimientos no eran prioridad. Tú eras el fuerte, el maduro, el diferente. No podías equivocarte, quejarte, gritar. Te elogiaban por cuidar a los demás, pero nadie notaba que al hacerlo estabas dejando de vivir. Te moldearon para atender, no para ser atendido, para escuchar, no para hablar, para dar, no para recibir. Y así nace un tipo específico de prisión, la prisión de la bondad obligatoria. Pero aquí está el secreto que Jung nos dejó y que muchos ignoran. El verdadero altruismo solo nace de la elección. Cuando proviene del miedo, no es más que esclavitud con otro nombre. Así que pregúntate ahora con honestidad, con crudeza, sin defensas: ¿cuántas veces dijiste sí queriendo decir no? ¿Cuántas veces amaste a alguien que te lastimó solo para mantener la conexión? ¿Cuántas veces pusiste el dolor del otro por encima del tuyo y después lloraste a escondidas? Aquí es donde nace la autenticidad emocional, no como un ideal bonito ni un concepto teórico, sino como un grito del alma, como una urgencia, la urgencia de dejar de mentirte. Ya no necesitas anularte para mantener la paz. Ya no necesitas sacrificarte para ser amado. Ya no necesitas esconder tu dolor detrás de la empatía. La autenticidad emocional nace en el instante exacto en que decides dejar de ser un personaje. Nace en el malestar de decepcionar a los demás, en el dolor de perder vínculos que solo existían porque fingías no tener deseos. Nace como todo nacimiento real, con dolor, con sangre, con ruptura, y como todo nacimiento, exige valentía. La valentía de mirar a los ojos a quien amas y decir: no puedo seguir abandonándome para mantenerte cerca. Eso no es crueldad, es madurez psíquica. Jung llamaba a este proceso la trascendencia de la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados. Para el empático, esa máscara tiene nombres como buena, comprensiva, fuerte, madura, pero esa máscara ahoga. Jung advertía: cuanto más perfecta es la máscara, más ahogada está el alma. Así que tienes que elegir. ¿Seguirás siendo el empático funcional, admirado, exhausto? ¿O empezarás a construir tu verdadero yo? Aunque eso implique miradas torcidas, acusaciones de egoísmo y la pérdida de algunas relaciones. Es una elección y por primera vez quizá estés listo para hacerla. La autenticidad emocional es como abrir una ventana en una habitación donde el aire ya era escaso. Al principio el viento asusta, sientes frío, vértigo, pero poco a poco te das cuenta de que puedes respirar. Respirar sin tener que agradar.
Respirar sin calcular el impacto emocional de cada palabra. Respirar sin tener que ser el consuelo emocional de todos. Jung decía que el yo auténtico es aquel que integra todas las partes rechazadas. Y para el empático, una de esas partes rechazadas es justamente el derecho a existir sin culpa. Tienes derecho a existir sin tener que justificarte, a no tener energía, a cambiar de opinión, a cuidarte antes de cuidar a los demás. Eso no es egoísmo, es justicia emocional. Y ahí habita la clave de la transformación. Tu empatía no necesita morir, solo necesita dejar de ser compulsiva y convertirse en elección. Puedes seguir sintiendo, pero ahora con criterio. Puedes seguir ayudando, pero ahora con límites. Puedes seguir amando, pero ahora con raíz. La autenticidad emocional no elimina la sensibilidad, la afina. Transforma la empatía de una maldición silenciosa en un don consciente. Te devuelve a ti mismo. Y al final, quizá eso es lo que más quería mostrarnos Jung, que la individuación es en realidad un retorno. No a la persona que esperan que seas, sino a la que siempre fuiste antes de aprender a esconderte. Sacrificio o elección. Ya no tienes que morir por nadie. Ahora puedes nacer por ti. Música. Llega un punto en el que miras todo lo que construiste y te das cuenta de que gran parte de tu vida fue moldeada no por deseo, sino por deber. Amigos que mantenías para no herir. Relaciones que sostenías para no decepcionar. Familia que tolerabas en silencio mientras por dentro morías un poco en cada reunión. A eso le llamabas amor. Pero Jung lo llamaría adaptación neurótica, la versión de ti mismo que fabricaste para ser amado, incluso si eso implicaba desaparecer. Este capítulo trata sobre el regreso, no al esencial que los coaches andan vendiendo por ahí, sino al centro de gravedad de tu psique, la soberanía. Carl Jung decía, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Y despertar para el empático es darse cuenta de que su don solo se convierte en potencia cuando se libera de la obligación de salvar al mundo. El empático no nació para ser mártir, nació para ser completo. Pero ¿cómo lograrlo cuando todo, absolutamente todo, te empuja de vuelta al papel de cuidador? Cuando tu identidad fue construida sobre la idea de que tu valor está en ser útil, sensible, sacrificado, empieza por la ruptura. La ruptura que al principio parece egoísmo, pero que poco a poco revela ser coraje. Coraje de elegirte a ti mismo. Coraje de decepcionar. Coraje de no estar disponible todo el tiempo. Coraje de ser claro, incluso cuando eso provoca silencio. Coraje de tener necesidades, de incomodar, de ser real. Jung llamaba a esto diferenciación psíquica. El momento en que entiendes, no soy los otros, no soy lo que esperan de mí. Soy un universo autónomo y ese universo tiene sus propias leyes. Tiene límites, tiene deseos, tiene sís, tiene noes. A partir de este punto, la jornada del empático cambia de dirección. Deja de funcionar como termómetro emocional de los ambientes y empieza a ser un eje. Alguien que siente sí, pero que elige qué hacer con eso que siente. Alguien que ama, pero que también se ama. Este nuevo empático es lo que Jung llamaría individuado, ya no movido por la necesidad inconsciente de reparar, sino impulsado por la fuerza consciente de simplemente existir. Aprende que no todo dolor es suyo para cargar. No toda historia merece su escucha. No toda petición exige respuesta. Y eso para quien vivió como un reflejo, es liberador, pero también doloroso, porque exige romper contratos invisibles con personas que se acostumbraron a usarlo como muleta emocional. Vas a decepcionar, te van a acusar de haber cambiado, vas a escuchar que estás distante, frío, raro. Pero recuerda, esas palabras vienen de quienes se beneficiaban de tu ausencia de límites, de quienes confundían empatía con servidumbre. Y aquí está el giro más poderoso. Las relaciones que sobreviven a tu soberanía son las únicas que merecen permanecer. Jung llamaba a este fenómeno recalibración relacional.
Las dinámicas se reorganizan, los vínculos frágiles se rompen, los vínculos verdaderos se profundizan y finalmente te das cuenta. No eras tú quien era difícil de amar. Eran tus relaciones las que eran demasiado superficiales para acoger tu profundidad. Esa es la belleza de la soberanía emocional. Dejas de rogar por espacios que te aplastan y comienzas a habitar espacios que te expanden. Pero atención, la soberanía viene con un precio. Ya no tendrás excusas. Ya no podrás decir, lo hice porque me obligaron. Tendrás que asumir tus decisiones, tus ausencias, tu presencia, tu silencio. Y es ahí donde muchos retroceden, porque es más fácil seguir salvando a los demás que enfrentar el vacío de no saber quién eres sin esa función. Es más cómodo seguir siendo el buena onda que el egoísta que prioriza su propia salud mental. Pero tú ya lo sabes. Todo confort que exige tu ausencia es una forma de suicidio emocional. Así que elige el malestar de la presencia, el peso de la verdad, la desnudez de la autenticidad. No tienes que ser el héroe, ni el espejo, ni el hombro eterno. Puedes ser simplemente tú, con fallas, con deseos, con contradicciones, con intensidad, con descanso. Jung decía que la verdadera libertad solo nace cuando aceptas tu totalidad. Y la totalidad del empático no está solo en su luz, sino también en su sombra, en su cansancio, en su rabia, en su silencio. La soberanía no es un estado permanente de equilibrio, es la capacidad de sostenerte sin necesitar el aplauso ajeno para sentirte completo. No eres responsable de todos, ni del humor del mundo, ni de las heridas de quien se niega a sanar. Tu mayor responsabilidad ahora es contigo, y paradójicamente cuando te eliges, finalmente puedes elegir a los demás con más verdad, sin culpa, sin dependencia, sin esfuerzo. Ayudas porque quieres, no porque lo necesitas. Escuchas porque tienes energía, no porque tengas la obligación. Amas porque rebosas, no porque mendigas aceptación. Eso es soberanía. Y para el empático, eso es renacimiento. Así que respira profundo. No estás traicionando a nadie. Estás por primera vez siendo leal a ti mismo, y eso, querido mío, es el verdadero milagro de la empatía consciente. Al final de todo, cuando el silencio de la noche es más honesto que cualquier palabra dicha durante el día, surge una pregunta que ya no podemos seguir barriendo bajo la alfombra emocional. ¿Y yo? ¿Cuándo alguien va a cuidar de mí? Tal vez hayas pasado toda tu vida siendo el hombro de alguien, el ancla emocional de muchos. Tal vez aprendiste que amar es cuidar, servir, ofrecer, hasta vaciarte por completo. Y todos te aplauden por eso. Lo llaman compasión, generosidad, un don. Pero Carl Jung nos ofreció una perspectiva brutalmente honesta. No toda empatía es virtud. A veces es solo la cicatriz de una infancia donde tuviste que sentir por todos porque nadie estuvo dispuesto a sentir por ti. El empático no nace solo con un corazón grande. Nace en entornos donde su propio corazón tuvo que moldearse al dolor de los demás para no desaparecer. Entornos donde aprendió que ser amado requiere esfuerzo, que existir es sinónimo de ser útil, que el silencio de los otros debe ser llenado con su escucha constante. Te convertiste en espejo, en medicina, en muleta, y de tanto ser reflejo, olvidaste tu propio rostro. Pero ahora algo se ha movido dentro de ti, tal vez de forma imperceptible, como el primer temblor antes del terremoto. Tal vez como una incomodidad leve, un cansancio diferente, una necesidad de no estar más disponible y por primera vez no sentirte culpable por ello. Esa es la semilla de tu individuación. Jung decía que el proceso de convertirse en quien uno es no llega como iluminación, sino como crisis. No despiertas un día sintiéndote libre. Te derrumbas, renuncias al personaje, rompes la armadura y permites que el yo verdadero, ese que abandonaste para encajar, finalmente regrese. Pero ese yo regresa con exigencias. Ya no quiere ser útil, quiere ser libre, quiere amar sin mendigar,
quiere dar sin vaciarse, quiere estar sin tener que salvar.